Sigamos ahora con esta clase. En este curso estaremos viendo cómo pensar éticamente frente a la complejidad de la vida y a la realidad histórica que vivimos. Trataremos de encontrar herramientas para el quehacer ético, aprender a pensar lo que Dios pide en la conducta cristiana. Abordaremos preguntas como ¿qué es la ética? ¿Cómo razonar moralmente? ¿Cuáles son los principios teológicos de la ética cristiana? Una ética que no es útil es inútil. Dios nos guíe para encontrar esa ética útil que nos ayude en este tiempo tan controversial. Vamos a definir cómo es esta ética cristiana, aclarar la relación entre ética, sociedad y la persona individual, y cuál es el carácter comunitario de la ética. Entonces, definir la temática de la ética, cuál es la relación que existe entre la ética, la sociedad, la persona individual, y explicar ese carácter comunitario de la ética. La ética tiene que ver con lo que hacemos para lograr una mejor convivencia y alcanzar la plenitud del ser humano. Es probable que todos estemos de acuerdo en la importancia de la ética. Sin embargo, las respuestas a las cuestiones éticas que surgen en la vida contemporánea no siempre son tan obvias. No es fácil responder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué mejor no hacemos esto? ¿O por qué mejor no hacemos aquello? ¿Cómo reconocer que estamos haciendo lo correcto, lo bueno? ¿Cómo decidir y cómo juzgar los actos nuestros y los actos de los demás? Estas preguntas, les digo, como lo dije al principio, han surgido a lo largo de la historia. ¿Hacemos las cosas por la razón o por el corazón? ¿Qué es más importante? ¿La intención o los resultados? ¿Debo obedecer a la autoridad o tener un comportamiento autónomo? ¿Es correcto que busque la felicidad? ¿Cuál felicidad? ¿La felicidad individual? ¿La felicidad de mi familia? ¿La felicidad de mi grupo social? ¿Cuál felicidad? ¿La felicidad espiritual? ¿La felicidad material? ¿La felicidad presente? ¿La felicidad futura? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué estoy haciendo ahora? En estos momentos estoy compartiendo algunas ideas. Ustedes las están escuchando, las están asimilando. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué ustedes se inscribieron en esta cursada? ¿Por qué yo decidí dar esta cursada? ¿Cuáles intereses estamos persiguiendo? ¿Ser más ricos? ¿Tener más influencia? ¿Saber que dar a entender a los demás que nos gusta mucho prepararnos intelectualmente? Decirles a los demás que somos muy espirituales, que somos muy evangélicos. ¿Cuáles son los intereses que tenemos nosotros al estar participando en este tiempo en la clase de ética cristiana? Todo eso nos debe llevar a pensar, hermanos, porque hacemos muchas cosas todos los días decidimos qué ropa ponernos, qué alimentos, con cuáles, eh, con cuáles alimentos tomar el día de hoy.
con quién ir, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Todos los días estamos decidiendo. Y esta pregunta, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Es también colectiva. ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Eh, Hay una historia que se llama Fuenteovejuna. Fuenteovejuna es un pueblo en una provincia de España donde hay un hombre que se aprovecha de las circunstancias y es completamente injusto, es violento, hasta que llega el momento en que alguien lo mata. Pero hacía tanto daño al pueblo que cuando llegan las autoridades a investigar quién mató al comendador, o sea, este hombre injusto, quién lo mató, todo el pueblo se junta y todo el pueblo dice a la pregunta, ¿quién mató al comendador? Y el pueblo responde, Fuenteovejuna, señor, Fuenteovejuna. Y es que la ética, hermanas y hermanos, siempre es una situación individual, pero también es una situación colectiva. La ética tiene que ver siempre con el discernimiento de lo bueno y lo malo, de lo correcto y lo incorrecto. Son esos patrones específicos que nos guían, a veces también de forma inconsciente, la conducta. Son las formas como respondemos a las decisiones más sencillas. ¿Qué voy a comer hoy? Me hicieron una invitación, ¿la acepto o no la acepto? Son decisiones sencillas, hasta llegar a las más complejas. ¿Me bautizo o no me bautizo? ¿Acepto completamente el Evangelio en mi vida o no? ¿Soy un cristiano radical o soy un creyente relativo? ¿Cuál profesión voy a elegir? ¿Por qué elijo esta profesión? ¿Para demostrarles a los demás que sí sé? Como me lo dijo una vez una amiga de acá del centro de México. Y estábamos platicando y me dice, es que ya estoy tomando clases de inglés. Ah, qué bueno. Me dio mucho gusto. Le dije, qué bueno, me da mucho gusto que estés tomando clases de inglés. Yo no alcancé a preguntarle por qué. Ella me lo dijo. Dijo, y estoy tomando clases de inglés para demostrarle a mi marido que yo también sé, que no soy una ignorante como él piensa. Esos eran los motivos que ella tenía para tomar las clases de inglés. ¿Cuáles son los motivos que tenemos nosotros para estar en la iglesia? Para decidirnos por una profesión, para casarnos, para elegir una pareja, para mostrar integridad personal. ¿Cuáles son los motivos que tenemos? Que nos estén viendo, que no quedar mal ante ellos, que no nos denigren de nuestra persona, que no se hable mal de nuestro apellido, que no digan, ay, la hermana Coquis, porque así me dicen Coquis. Mi nombre es Cochebet, pero me dicen Coquis, ay, la hermana Coquis, mírala. Uy, qué importante es. ¿Cuáles son los motivos que rigen la conducta que tenemos, las cosas que hacemos? La ética de la, el motivo de la ética, el propósito, no es controlar la conducta, sino habilitar a las personas para tener vidas constructivas, vidas edificantes, vidas que cuenten para ellos y para los demás. Hay un autor, Paul Tillich, que dice que la ética es lo que le da seriedad a la vida. Toda ciencia, todo arte se vuelve vacío, se vuelve destructivo si no tiene en su origen un referente de ética. Fíjese.
Cualquier conocimiento puede ser destructivo o vacío. Cualquier habilidad, ciencia, arte, se vuelve destructivo o vacío si no tiene en su origen o en su desarrollo un referente relacionado con la ética. La ética, vuelvo a repetir, proviene de la palabra ethos, conducta. Ahora, la moral viene de la palabra latín, ética de ethos, del griego, y moral, del latín mos. Ambas se refieren en su origen a costumbres, prácticas, formas de actuar. De alguna manera, la ética y la moral son las costumbres orientadoras para el bien de las personas. La ética es el proceso de discernir. La moral es lo que la sociedad toma como correcto, como adecuado. La ética apunta al proceso de discernir la moral, de cómo llegar a esas respuestas específicas y por qué. La ética es el proceso de razonamiento moral. La ética y la moral no son independientes. Recordemos que la ética es ese conjunto de principios correctos que deben regir la conducta de los seres humanos. Y la moral es ese conjunto de principios que rigen la sociedad. Hay que votar, hay que levantar la basura, hay que llevar a los niños a la escuela, hay que cumplir el horario de trabajo. La sociedad tiene muchas reglas morales. Bueno, la ética es el conjunto de éticas, de principios correctos, y la moral es el conjunto de leyes que están en una sociedad. El discernimiento incluye que tengamos esa oportunidad de identificar cuáles son esas leyes, esas conductas que nos van a ayudar a tener esas vidas constructivas, esas vidas edificantes que importan para uno, pero que también importan para los demás. Vamos a entrar ahora a la ética y la ética cristiana. La ética es una disciplina del saber humano, es una disciplina, la forma correcta de hacer las cosas. La ética es también una disciplina académica. De hecho, hay muchas clases de ética a nivel de escuelas preparatorias o al nivel de universidades. La ética en sí es una rama de la filosofía. Hay, por ejemplo, una ética filosófica o ética moral. Y se funda básicamente la ética en la razón humana. También existe una ética religiosa. Todo sistema religioso posee una ética apropiada a sus principios. Estoy pensando en la iglesia a la que pertenecemos, en la iglesia a la que pertenece Juan Francisco. Seguramente también hay una ética en ese sistema religioso al que se pertenece. En nuestro caso, vamos a abordar la ética cristiana. Es cierto, hay una ética como asignatura general, como parte de la filosofía, al que tienen acceso los estudiantes de, de todos los pensamientos religiosos, tienen acceso a esa ética como una norma general de la conducta correcta y adecuada del ser humano.
Pero en nuestro caso vamos a abordar la ética cristiana, que parte de las enseñanzas, las experiencias y las teologías de la fe cristiana. La ética cristiana tiene mucho en común. La ética cristiana tiene mucho en común con la ética filosófica. La ética siempre buscará los servicios de otras disciplinas del saber humano para responder adecuadamente a su propio quehacer como ciencia, como norma. La ética siempre está inserta en una comunidad. La ética se preocupa por la comunidad, por la conducta que mejor contribuya a la construcción responsable de la convivencia humana. Seguramente en su lugar donde viven, su lugar pequeño o grande, hay una ética por la comunidad, principios o ideales de cómo debe comportarse la familia al estar en su casa, al estar yendo a la escuela, en sus trabajos, en los lugares públicos, cómo debe comportarse esa ética de la comunidad, esa, cómo ser responsable ante esa convivencia humana. Hay un escritor que también se llama Enrique Dussel. Él insiste que la comunidad, hablamos hace un momento de la ética de la comunidad, que debe existir en el grupo social, en el grupo religioso, en el grupo filantrópico, etcétera. Existe esa ética. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver la ética con la comunidad? Dice este escritor Enrique Dussel que la ética será la luz que ilumine el devenir de la comunidad. La comunidad es también coinonía, convivencia. La comunidad es la preocupación y el propósito de la ética cristiana. Usted y yo, como creyentes, como cristianos, estamos inmersos en una comunidad, en una coinonía, y también debemos responder a esos principios que rigen nuestra comunidad de creyentes, nuestra coinonía de creyentes. La comunidad a la que pertenecemos usted y yo no es algo que nosotros eh, decidamos sí o no. Pertenecemos de hecho a una comunidad. Puede ser la comunidad de estudiantes, la comunidad del grupo femenil en la iglesia, la comunidad de pastores en su localidad, la comunidad de estudiantes, la comunidad de trabajadores, la comunidad de agricultores, la comunidad de obreros, no sé, siempre vamos a estar perteneciendo a un grupo, a una comunidad. Entonces, la comunidad se fundamenta en la interrelación, en el contacto que tenemos unos con otros. Fíjese, la comunidad se fundamenta en la interrelación integral con Dios, con el ser humano y con el mundo. Y cuando decimos mundo, estamos hablando de la naturaleza, del ser humano que está a nuestro alrededor y también de toda la naturaleza. Entonces, Dios, yo, el prójimo, la naturaleza
Es esa comunidad donde nos vamos a estar desarrollando. Cada persona está relacionada de modo inseparable con Dios, aunque a veces no esté consciente de eso. Cada persona está relacionada de modo inseparable con Dios. También, aparte de estar relacionada con Dios, está relacionada consigo mismo, consigo mismo. Es cierto, a veces decimos que nos conocemos, pero a veces parece que no nos conocemos ni a nosotros, pero bueno, lo poco o mucho que sepamos de nosotros nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos. También estamos relacionados con las otras personas, la familia, la iglesia, el lugar donde vivimos. Estamos relacionados. Y estamos relacionados también con la naturaleza. ¿Qué es? Una población pequeña, que es una costa, una montaña, una llanura, es un campo verde, es una ciudad con muchos edificios. Entonces, estamos relacionados con Dios, con nosotros, con el prójimo, y con la naturaleza. Hablando de Dios, Dios es, Dios es el creador del universo. Un ser que a veces nosotros creemos que conocemos o que creemos que podemos definir. Dios es perfecto, santo en muchos atributos de Dios, eterno, inmutable. Hay todo un estudio teológico de los atributos de Dios. Pero Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de su creación. Cuando nosotros vemos la creación, como que nos damos cuenta del poder superior que la hizo. Y estoy hablando de todos los seres humanos, porque aparte nosotros tenemos otra revelación especial, que es la palabra de Dios. Y a través de Jesús, Dios se hace cercano a nuestras vidas. Pero si la persona no es creyente, si la persona no conoce nada de la Biblia, también puede conocer a Dios a través de la creación. Entonces, esa relación con Dios, esa eh, comunión que tenemos con Dios, aunque a veces, como repito, a veces no nos damos cuenta. Hay muchas personas que dicen que son ateas, pero realmente nada puede estar separado de Dios. Somos su creación. Entonces, esa relación inseparable con Dios, también consigo mismo, como persona individual, podemos conocernos un poco a nosotros. Podemos saber los colores que nos gustan, los alimentos preferidos, las habilidades que tenemos, si nos gusta escuchar, hablar, correr, hacer un ejercicio, practicar un deporte o no, etcétera. Entonces, como persona individual podemos conocernos y qué bueno que cada día nuestra meta sea conocernos un poco más, porque eso es muy saludable. Porque a veces decimos que conocemos, yo estaba en casa mi esposo, mi hija, y a veces yo digo, no, es que yo conozco muy bien a mi esposo. Error, error. Nuestra tarea principal es conocernos a nosotros y tratar de interactuar con los demás. Porque a veces no nos conocemos nosotros, fíjese bien, y a veces queremos modificar la conducta del otro. No, es que yo lo voy a hacer cambiar y yo le voy a quitar esos hábitos. Quien cambia a las personas solamente es Dios. Bueno,
Estamos hablando de la ética, las áreas que tienen. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, como persona individual, ayudar a conocerme cada día a mí mismo, conocer la sociedad en la que vivo. La sociedad regula y le enseña a cada persona cómo vivir en ella. La sociedad tiene sus reglas también, tiene su forma, su ética social. Regula, da leyes y le enseña a cada persona cómo vivir en ella. Si usted vive en una comunidad urbanizada y tiene un coche, debe conocer el reglamento de tránsito para poder utilizar su coche. De hecho, en muchos lugares, antes de darle la licencia a una persona para conducir, debe saber las reglas. Cómo es el alto, qué significan los colores del semáforo, el verde, el ámbar, el rojo. Me comenta, me comenta una persona muy conocida y cuando le hicieron el examen para pasar, para darle su licencia de manejar, le preguntaron algo bien sencillo, los colores del semáforo, los colores. Y él dijo, sí, sí los conozco. Es rojo, verde y amarillo. Y dijo, está equivocado. ¿Por qué? No, no es amarillo, es ámbar. La respuesta correcta es ámbar. Y se quedó sin su licencia hasta que pudo presentar otro examen. Pero vean, la sociedad pone las reglas. La sociedad regula y le enseña a cada persona cómo vivir en ella. También se nos olvida que tanto la persona como la sociedad, usted, yo, su familia, la iglesia, también somos dependientes, así es la palabra, dependientes de la naturaleza, de la naturaleza. La naturaleza también, la naturaleza también es parte de la comunidad. Hay un circuito natural de toda la vida, el sentido de la comunidad. Bueno, pero me gustaría acerca de el sentido de la comunidad, de cómo somos como seres humanos, cómo nos comportamos con el prójimo. Quiero hacer una reflexión sobre un texto de la Biblia. Se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en los versículos del 25 en adelante. Estamos hablando de nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, con el prójimo y con la naturaleza. Y preparé esta reflexión de alguna manera para que nos vaya encaminando a cómo es la ética de Jesús y cómo nos está desafiando cada día. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:25. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí está un experto religioso probando a Jesús. Cuando digo un experto religioso, me refiero a un hombre moral, un hombre que conoce bien las reglas de conducirse en la sociedad.
Pero este intérprete de la ley está probando al maestro. O sea que él quiere tenderle una trampa al Hijo de Dios. Él es un experto religioso, un maestro de la ley, un escriba. Él ha venido a hablar con el maestro. Él busca un debate académico a su nivel de maestro. Ha venido a discutir, ha venido a argumentar. Continuando con la lectura de Lucas 10, del 25 en adelante, dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? A la pregunta que le hace el maestro a Jesús, que le dice, ¿qué, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús tiene una respuesta. Jesús es claro, va directamente al grano, como diríamos acá en México, va al asunto. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Tú la conoces? ¿Cómo lees? Los intérpretes de la ley, hermanas y hermanos, eran hombres privilegiados en su tiempo. Ahorita nosotros tenemos acceso a la educación, gracias a Dios, de los logros que ha habido en este tiempo moderno. La alfabetización es un derecho de todas las personas. Pero en ese tiempo no, estamos hablando hace 2000 años. Muchos hombres, menos las mujeres, no sabían leer ni escribir. Los intérpretes eran personas privilegiadas de su tiempo que tenían acceso a la educación. Ellos sabían leer y escribir y la gran mayoría no sabía hacerlo. Por eso ellos eran los guías del pueblo, los guías, los maestros, los intérpretes. Con ellos acudía la población para que les dijera qué era lo correcto y qué era lo que no se debía hacer. Jesús, entonces, en este texto, está hablando con una persona experta en la ley, con una persona que sabe, que conoce todos los reglamentos, las normas. Ellos eran los que explicaban las leyes al pueblo. El verso 27 dice, aquel respondiendo dijo, a la pregunta que le hizo Jesús, que si conoce la ley, que cómo lee, y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El experto conocía bien la ley, la sabía de memoria. No es malo memorizar. Yo, de hecho, tengo una profesión como maestra que me encanta, y a nosotros nos gusta memorizar. Es importante memorizar. Y nos gusta también que los estudiantes memoricen. Eso es bueno. Memorizando algunas cosas puedes recordarlas con más facilidad. Relacionar, hacer crecer tu creatividad, tu pensamiento crítico. La memorización ayuda, pero atención, no es lo único. No es malo memorizar, no es malo. Lo malo es solamente quedarse en la memorización. El problema reside cuando no pasamos las ideas del cerebro al corazón. Cuando conocemos todas las fórmulas de de química, de física, todas las fórmulas matemáticas. Pero cuando esas fórmulas de química no me permiten hacer una buena fórmula para alimentar a un hambriento o dar agua a un sediento. Cuando solamente anido todo el conocimiento en mi cerebro y crece mi cerebro con tanto conocimiento. No es malo memorizar. El problema es cuando no pasamos esos conocimientos al corazón, a la práctica, a la acción. Entonces el maestro le dice,
Sí, sí conozco la ley. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, bien, haz esto y vivirás. Jesús es claro. Jesús le dice, has respondido bien, ve y haz tú lo mismo. El religioso viene a hablar. Jesús, Jesús lo manda a hacer. El nuevo creyente no es el que sabe, sino el que hace. Y aquí está el primer desafío para nosotros en esta clase de ética cristiana. No solo se trata de saber, sino de hacer. Pero no termina aquí la clase de Jesús con el maestro, con el experto de la ley. No termina. Porque él dice, verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¡Qué increíble! El maestro de la ley no sabe quién es el prójimo. Como que no le queda claro. Como que él se siente en el centro del universo y todos los demás, él parece que piensa que todos los demás son objetos. Él quiere que Jesús le diga, ¿quién es mi prójimo? Ayúdame a definirlo, por favor. Dame una lista detallada para que cuando yo me presente, sepa que él es mi prójimo. Es probable que hombres y mujeres que estaban a su alrededor, es probable que los viera como objetos. ¿Quién es mi prójimo? Que ahora se queda en el aire. Jesús está preparando una enseñanza muy importante para el doctor del aire. Parece que el maestro de la ley, este intérprete, se siente el centro. El problema principal no es saber quién es el prójimo, sino hacerse prójimo, hacerse. Para hacerse prójimo hay que eliminar las distancias. Hay que acercarnos, escuchar, entender, apreciar los gritos silenciosos que tienen los prójimos que están a nuestro alrededor. Él dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Y Jesús le da una historia al maestro de la ley. Respondiendo Jesús, verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entre Jerusalén y Jericó hay 16 millas o 25 kilómetros de distancia. No es mucho si va en carro, si va caminando, sí. 25 kilómetros, 16 millas. Bueno, es menos que una carrera de maratón, 25 kilómetros. Pero si va en algún medio animal de transporte, un caballo, un dromedario, algún tipo de transporte que usaban las personas de ese tiempo, ¿verdad? Las caravanas. Bueno, entre Jerusalén y Jericó hay toda esa cantidad de distancia. Bueno, ese camino es un lugar lleno de riesgos. Se le llamaba, fíjese bien, el camino de la sangre. Entre Jerusalén y Jericó había 25 kilómetros de distancia, pero le llamaban el camino de la sangre, porque allí había muchos ladrones.
muchos ladrones que asaltaban, que le robaban a las personas sus pertenencias, como ahora, como ahora. Yo vivo aquí en Monterrey, a 200 kilómetros está la frontera con Estados Unidos, es una ciudad de Texas, y hay una carretera que va de Monterrey hasta Laredo, Texas, y para muchos es un lugar peligroso, riesgoso. Bueno, así era en el tiempo de, de Jesús, cuando le estaba dando esta enseñanza al maestro de la ley. En ese camino de Jerusalén a Jericó hay dos clases de personas. Unas que van a vender, otras que van a comprar, unas que son buenas, otras que son malas, unas que pasan de largo, otras que se detienen, unas que se preocupan por los demás, otros que dicen no es mi asunto, unas que no le hacen daño a nadie, otras que se interesan en lo que les pasa a los demás, unos que tienen cosas urgentes que hacer y otros que se ocupan del sufrimiento de los otros. Son 25 kilómetros o 16 millas donde Dios observa. Para Dios es importante la iglesia, el centro de reunión de los creyentes, pero también para Dios es importante el camino. La iglesia es un lugar del encuentro con Dios, pero también el camino es el lugar del encuentro con Dios. Un camino, el camino que vivimos todos los días, es un espacio donde o recibimos la salvación o podemos ganar la condenación. ¿Qué está observando Dios en su camino? ¿Qué está observando Dios en la vida que usted está llevando a cabo? Siguiendo con nuestra historia, verso 31. Aconteció en esa historia, en ese camino, que descendió un sacerdote. Quiero regresarme al verso 30 para seguir con el 31. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndolo. Se fueron y lo dejaron medio muerto. Y dice el verso 31, aconteció que descendió, o sea, quiere decir que venía de Jerusalén, un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de ese lugar, viéndolo, pasó de largo. Les decía que en ese camino había dos clases de personas, los que sí se interesan y los que no se interesan. El sacerdote y el levita escogieron la parte cómoda del camino, la parte cómoda. Ellos tienen que respetar las reglas de la pureza, tienen que respetar los horarios, tienen que cumplir sus compromisos. Ellos tienen muchas razones válidas para no detenerse. Y muchas veces también nosotros tenemos muchas razones válidas para no detenernos. Tenemos muchas razones válidas para no cumplir los compromisos de la ética cristiana. Y el camino hoy el camino sigue siendo peligroso. Hoy sigue siendo muy peligroso. No por la banda de ladrones, no por los cárteles de asaltantes, no por los grupos de gente que se aprovecha del otro, no, sino por la ausencia de gente con principios de ética cristiana, por la ausencia del amor. No son los ladrones los que hacen peligroso el camino, sino la indiferencia de los buenos. Jesús le cuenta una historia al maestro, porque él le dice, ¿y quién es mi prójimo? Dice, yo te voy a decir. Un hombre venía por aquí, lo asaltaron,
Lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita y se fueron de largo. Fíjese, Jesús le está contando esta historia a un hombre del pueblo de Israel. Y la historia sigue, empieza con un personaje reconocido, un sacerdote, un sacerdote. Lo conoce bien el maestro, un sacerdote. Oficiaban en el templo, se encargaban de ofrecer el sacrificio al Señor. Una persona reconocida en el pueblo. Después del sacerdote pasa un levita, número 2. El levita también es reconocido por el maestro de la ley. Eran los que se encargaban de la alabanza en el templo. Tenían varias tareas importantes en el culto a Dios. Pero la historia de Jesús no sigue un orden lógico. La historia de Jesús no sigue un orden lógico. Sacerdote, levita, tercer lugar. Jesús debió haber mencionado a un ciudadano judío. Era lo que seguía. Un sacerdote, un levita, un ciudadano judío. Era el tercer personaje que Jesús debió haber mencionado. Pero Jesús rompe todos nuestros esquemas. Jesús nos sacude con su palabra. Nos ayuda a ver dónde estamos parados. Entonces Jesús, como siguiente personaje, pone a un samaritano, un enemigo de los judíos, un excomulgado. Y dice el verso 33, pero un samaritano que iba de camino. Es la historia de Jesús. Es la historia de Jesús. Y pone en tercer lugar a un samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca del hombre herido y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35. No termina allí la acción del samaritano en favor del prójimo. Verso 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En la parábola que Jesús está diciéndole al maestro de la ley, hay personajes. Hay unos ladrones, un sacerdote, un levita, un hombre herido y al final, inexplicablemente en la historia de Jesús, aparece un samaritano. La ética cristiana, hermanos, exige compromiso y continuidad. No debe ser emociones, llamaradas por tal predicación, por tal congreso, por tal velada, por tal milagro. La ética cristiana exige continuidad, compromiso. La ética cristiana, que podríamos también llamar amor, da tiempo, da esfuerzo y da dinero. Aquí está el maestro de la ley escuchando esta parábola de Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Es la prójima. ¿Quién es mi prójimo? Por eso Jesús le da la historia. Al prójimo hay que llegar hacia él. Hay que quitar las distancias y acercarnos. Es muy fácil sacarle la vuelta a la gente molesta. Tenemos gente que nos cae mal, inoportuna. Decimos, ay, es un malviviente. Se aprovecha de los demás. Ay, es una persona vulgar. Es muy fácil sacarle la vuelta a esa persona. A la gente vulgar, a la gente malviviente, a la gente pecadora. Ay, es muy fácil sacarle la vuelta. Pasamos de lado, pensando que sus problemas y angustias no nos corresponden.
Jesús está aquí desafiando al maestro, porque él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Para un judío religioso, esta es una historia desafiante, porque Jesús le hace la pregunta, que quizá no hubiese querido escuchar el maestro de la ley. Y dice el verso 36, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién te parece que fue? Para el maestro es muy difícil pronunciar la palabra samaritano. No podían pronunciarla. Era como ensuciar su boca. Decir samaritano era una blasfemia. El saber no basta. A Jesús le interesan más las personas que saben que las que hacen. El maestro solamente alcanza a decir, ¿quién es? ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él no dice la palabra, solamente dice el que actuó con misericordia. Y Jesús, aprovechando esa respuesta, le dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es solo saber y ver, sino principalmente hacer. Ve y haz. Dos acciones que Jesús le encarga al maestro de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Sé quién es mi prójimo cuando no me quedo en mi sitio, cuando me acerco, cuando camino las distancias, cuando bajo de mis conocimientos científicos y teológicos, cuando me hago próximo, cuando me ocupo de él o de ella, cuando me dejo provocar, porque a veces ellos nos provocan con su pobreza, con su ignorancia, a veces con su falta de higiene nos provocan. Cuando nos ocupamos de ellos, cuando nos podemos identificar con sus situaciones concretas. En el templo, el sacerdote y el levita buscaban la comunión con Dios en el templo. Pero Dios estaba en el camino. Dios también estaba en el camino, con el samaritano. El camino del sacerdote y del levita no los lleva a ningún lado. El camino del samaritano los lleva hacia Dios. Basta pararse junto al camino para ver al prójimo. Y basta acercarse al prójimo, fíjese bien, basta acercarse al prójimo para encontrarse con Dios. ¿Y quién es mi prójimo? Hay que buscarlo, hay que buscarlo. A veces decimos, bueno, el que se me acerque a mí, hay que buscarlo. El prójimo está lejos de nuestras simpatías. El prójimo está lejos de nuestros intereses, de nuestros gustos, de nuestros programas. El prójimo muchas veces para nosotros está lejos, es antipático, descortés, es indiscreto, es indigno. El prójimo muchas veces no hace nada para parecernos amables. Pero el prójimo se hace próximo cuando nosotros nos acercamos. ¿Quién es mi prójimo? El samaritano no le pregunta al hombre herido cómo se llama, de dónde es, de qué partido eres, cuáles son tus ideales.
No le pide, enséñame tu identificación. El samaritano solo sabe que es una persona en necesidad. No bajó la cabeza, no cambió de acera, no se fue por otro lado, no volteó, no. Va, se baja de su cabalgadura, se baja. No le aventó las monedas, no le aventó el pan, no le aventó el aceite o las vendas, no. Se bajó. El prójimo se presenta cuando nosotros menos lo esperamos. El buen samaritano se bajó de su caballo, se acercó, quizá habló con él, lo tocó, sacó el aceite, sacó el vino, uno para curar las heridas, para suavizarlas, otro como antiséptico para evitar infecciones, vendajes. Lo cargó, lo cargó, lo puso en la cabalgadura, se lo llevó a un lugar seguro, a un mesón, a un hotel, a un hospital, a un lugar para que lo siguieran cuidando. Pasó la noche con él. Estuvo cuidándolo. ¿Quién pasa una noche en vela cuidando a un desconocido? ¿Qué lección tan fuerte nos está dando el maestro acerca de quién es mi prójimo? El samaritano no pregunta cómo se llama, de dónde es, nada. Actúa, actúa con misericordia. Y como una conclusión que debe movernos a nosotros. Jesús es nuestro verdadero samaritano. Porque usted y yo estábamos perdidos, alejados, éramos extraños. Y no solo eso, estábamos llenos de pecados. Y Jesús se inclinó hasta nuestra humanidad moribunda. Jesús vino y habitó entre nosotros. Se hizo humano para entendernos. Y curó nuestras heridas. Y pagó nuestra restauración. Y ahora Él nos dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La ética cristiana es el bien en su máxima expresión. Vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados. Estábamos hablando de esas áreas de la ética que implican mi relación con Dios, mi relación conmigo, mi relación con el prójimo, mi relación con la sociedad o con la naturaleza, con la creación. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué elementos tenemos? Primero, para, para mantener esa relación con Dios. Es cierto, nosotros no elegimos a Dios. Acuérdense que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Quién nos elige es Dios? ¿Quién nos elige es Dios? ¿Cómo respondemos a esa llamada de Dios? ¿Cómo respondemos?
¿Cómo respondemos a nuestra responsabilidad personal de conocernos, de identificar nuestras habilidades, nuestras oportunidades, nuestras fortalezas, nuestros errores? ¿Cómo le hacemos para conocernos cada vez más? ¿Cómo le hacemos para acercarnos al prójimo? ¿Cómo le hacemos para buscarlo? ¿Cómo le hacemos para convivir con el resto de la sociedad? ¿Cómo respondemos para cuidar esta casa grande, esta aldea mayor llamada tierra, donde usted y yo vivimos? Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos durante las clases que vayamos viendo. Vamos a dejar hasta aquí la introducción de esta clase de ética y quiero también saber si hay algún comentario, alguna aportación que deseen hacer a esta clase sobre la temática de la clase. Hoy en la tarde vamos a subir el sílabo a la plataforma para que vean toda la propuesta que tenemos. Quise hacer esto solamente como una introducción, para que vean toda la propuesta académica que tenemos, cómo vamos a participar, los trabajos que van a realizar, la interacción que vamos a tener, cómo va a ser todo el desarrollo para llegar al término de nuestra clase de ética cristiana con bendición para ustedes, para mí y para los grupos que representamos. Así que no sé si tengan algún comentario. A ver, aquí tengo una. Bueno, es un comentario de Isaac Mena, gracias. Yo nada ¿Algún? más, Sí, no, nada más quería agradecer, hermano. Todo bien, todo claro. En lo personal, creo que esta clase nos va a hacer reflexionar bastante. Entonces, ese es mi comentario. Muchas gracias. sí. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias. ¿Algo más, hermanos? Si no hay comentarios, preguntas, a lo mejor hay muchas preguntas, pero qué bueno que haya preguntas, vamos a irlas resolviendo poquito a poco. Cuando yo tomé una clase en la comunidad teológica, había un maestro que nos dejaba con muchas dudas, muchas dudas. Y después cuando hicimos la conclusión de la clase, cuando hicimos el balance, le digo al maestro, yo le agradezco mucho a usted porque nos dejó con muchas dudas. Cuando nos dejan con dudas es bueno porque nos ayudan a seguir preguntando. Hermano Baldi, no, ¿quién es? El hermano, ¿quién está pidiendo la palabra? Adelante, hermano. Hermano, parece que es hermano Nerico Mor. Adelante. Pasa usted, mi hermanita. Sí, estoy utilizando, Hermana, perdón, discúlpeme. Sí, hermana. estoy utilizando ¿Cuál es su la nombre, tablet perdón? Irma Sánchez. Irma. Muy bien, hermana Irma. Gracias. Estoy utilizando la tablet de mi hijo y por eso Ok, sale su nombre. no se Sí, preocupe. Gracias por la aclaración, sí. sí. Pues yo agradezco el esfuerzo de usted de compartir sus conocimientos, lo que Dios le ha puesto también en su corazón. Y yo creo que esta materia es muy importante porque si algo el ser humano no tenemos a veces por diferentes circunstancias de nuestra vida, es eso, ética. Y qué bueno que está dentro de estos cursos, ¿verdad? Porque yo creo que es muy importante no nada más saber la ética en términos generales, sino la ética que debemos de profesar como creyentes en Jesús. Gracias, mi hermana, que Dios la bendiga. Muchas gracias, hermana Irma.
Aprecio mucho sus comentarios, le agradezco. Bueno, hermanos, pues por hoy vamos a dar por terminada esta clase. Les van a quedar 15 minutos para que puedan prepararse para la siguiente. Y nos vemos, primero Dios, el jueves, mismo horario. Muchas gracias por su atención.